Bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces. Ok, entonces, parecimos de salir del examen. Déjenme conecto aquí esto. Y hemos visto que pues muchas de las propiedades de las moléculas se pueden justamente investigar desde la cuántica, ¿vale? Entonces, el capítulo del 13 del Levine, de donde saqué la imagen que están viendo ahorita en pantalla, digamos, es un compendio de todo lo que les he hablado en las clases. Y de ahí justo saqué esta imagen que están viendo ahorita, donde precisamente se ven diferentes curvas de energía potencial que si han visto, pues ahí están descritas justamente en el libro. Y la idea es que pensemos en que estas curvas me dan la energía del estado electrónico y uno necesita saber justamente cómo mapear esos estados electrónicos, sabiendo que precisamente cuando la curva tiene un pozo, tengo un estado ligado. Y cuando mi curva no tiene un pozo, o al menos no se ve un pozo visible, las escalas donde están graficadas, por ejemplo, en unidades de Hartree, recuerden que estas unidades son bastante, digamos, grandes respecto, por ejemplo, a centímetros a la -1 o a joules, etcétera. Entonces, a veces en esas escalas no se me permite ver uno que otro, por ejemplo, proceso que pueda darse entre dos curvas. Además, tenemos otras etiquetas, ¿vale? Que esas las veremos justamente porque dependen de qué aproximación nosotros estemos usando, si es átomos unidos o átomos separados, para mapear las moléculas. Pero traigo la gráfica aquí para iniciar la clase precisamente para mostrar que en una molécula no solamente existe un estado electrónico, sino existen precisamente muchos de estos, como lo pueden ver aquí en pantalla, ¿vale? Bien, entonces nosotros en la clase anterior, nosotros nos quedamos con una etiqueta de un estado en específico, ¿vale? Donde sabíamos que justamente veníamos de una aproximación donde analizábamos cómo se daban los átomos que componen la molécula desde una aproximación a cero distancia. A medida que íbamos separando esta distancia, podíamos encontrar precisamente una descripción para la molécula como tal, utilizando las características que vienen desde los átomos. Hoy vamos a continuar precisamente con esas ideas para finiquitar átomos unidos y átomos separados. Bien, entonces vamos a recordar que precisamente nosotros teníamos, esto lo habíamos visto en la clase, déjenme empezar a dibujar aquí. Teníamos precisamente que nuestros átomos, con su carga respectiva, número atómico por carga fundamental, por ejemplo, en esta molécula diatómica AB, uno los podía juntar justamente para obtener un número atómico resultante con su carga respectiva cuando multiplico ese número atómico, ¿vale? Por la carga fundamental. Y esta combinación de átomos me permite tener una nueva descripción de mi molécula donde los electrones, esto es lo importante, los electrones se mueven en un potencial esférico, o mejor dicho, están inmersos en un potencial esférico. Por eso lo importante de juntar estos núcleos, pongámoslo aquí, cuando, digamos, RAB tiende a cero, ¿no? O sea, estamos pensando en un átomo unido. Estos dos átomos los unen en un único átomo. Y entonces yo tengo esta descripción donde precisamente tengo una esfera, tengo un punto, y ese potencial, ustedes ya vieron las magnitudes, por ejemplo, en el agua. En el agua más o menos da como 260 electronvoltios, más o menos. Vieron que ese potencial es bastante gigante. Vieron ustedes que, por ejemplo, el de la molécula del examen del amoníaco era como 326 electronvoltios. Entonces uno puede ver que son magnitudes elevadas para esos potenciales, ¿vale? De la repulsión nuclear. Entonces imagínense precisamente que el electrón va a sentir una magnitud menor de ese potencial, pero va a estar justamente inmerso en este potencial. Lo importante es que este potencial da esta simetría,
¿vale? Para este nuevo núcleo, del nuevo núcleo, vamos a ponerlo así. Y entendiendo este nuevo núcleo como esta combinación de los dos átomos, ¿no? Tiene también entonces un momento angular total, que vamos a llamar J, ya lo habíamos mencionado en clase, pero con este J que tiene la particularidad de que es constante. ¿Por qué es constante? Porque tengo un potencial esférico, es decir, donde quiera que yo mire la partícula, si yo me imagino, por ejemplo, mi núcleo aquí y tengo un potencial esférico, ¿vale? Donde quiera que yo ponga mi electrón en ese potencial esférico, va a sentir siempre la misma atracción. Por lo tanto, mi momento angular total J es constante. Esto implica entonces que yo puedo analizar cómo se acopla el momento angular y el momento de spin, como habíamos visto en la clase. De manera que nosotros vamos a tener precisamente para estos átomos contribuciones, si tengo más de un electrón, estas contribuciones donde van a venir de cada uno de los momentos angulares de mi partícula y de cada uno de los momentos de spin de mis partículas, donde estas I justamente es el contador para la cantidad de electrones que yo tengo en mi sistema. Y si yo combino vectorialmente estos dos, voy a tener justamente un momento angular total. Vamos a llamar este momento angular que es de la parte electrónica. No nos vamos a meter ahorita con rotaciones ni vibraciones. Y esta suma vectorial, les decía que algunos libros lo ponen en negritas, otros le ponen justamente el carácter vectorial. Me da una descripción del sistema, ¿vale? Ahora esa descripción va a depender justamente de la cantidad de carga nuclear que tenga mi descripción ARAB0, pero también de que en realidad esto es un modelo hipotético porque yo nunca tengo un RAB0. Siempre hay una distancia internuclear entre el núcleo A y el núcleo B, ¿vale? De manera que cuando yo hago que mi distancia RAB sea más grande y tienda a esa distancia de equilibrio, entonces la descripción es a través de un potencial cilíndrico, ¿vale? O más bien un potencial de simetría cilíndrica, o los dos núcleos, ¿no? Ya habíamos hecho nuestros dibujos de que tenemos el eje internuclear, que llamamos Z, ¿vale? Mi eje internuclear que se llama Z. Aquí están mis dos núcleos, el núcleo A, el núcleo B, ¿vale? Y que yo tengo mi momento angular vectorial y cuando lo sumo a mi momento angular de spin, mi momento magnético de spin, yo puedo escribir esos dos momentos si se acoplan como mi momento total, ¿vale? Y este momento justamente precesa también alrededor del eje internuclear y esa precesión justamente me crea una corriente, porque recuerden que esto a la larga es una partícula cargada, y una corriente que se mueve justamente me da un campo magnético. Y dependiendo del acoplamiento entre el momento angular y el momento de spin, yo voy a tener una magnitud, ¿vale? De acoplamiento que sea entre el producto punto de ambos vectores multiplicado por una constante, ¿vale? A la larga entonces yo voy a depender si mis núcleos son pesados o si los núcleos son livianos. Si los núcleos son ligeros, ligeros entendiendo que tienen muy poca masa, un número atómico pequeño. Si los núcleos son ligeros, el acoplamiento es débil, es decir, este producto punto de un número muy pequeño. Pero si los núcleos son pesados, el acoplamiento, si los núcleos son pesados, imagínense un plomo por allá, un talio, un polonio, etcétera. Si los
núcleos son pesados, entonces el acoplamiento es fuerte, ¿no? Y este acoplamiento se llama justamente en la literatura el acoplamiento spin-órbita. ¿Y qué implica esto? Que si es un acoplamiento débil, yo puedo tener mis movimientos de mi partícula, su parte de spin y su parte angular separados, y puedo describir entonces mi sistema, ¿vale? El sistema se describe con el número cuántico omega, que es igual a la suma de todo el momento angular más toda la suma del momento de spin. ¿Vale? Recuerden que esta es la L griega, pero mayúscula, ¿no? Letra L griega y esta pues es la letra S griega. O sea, es una forma de poner la parte angular y la parte de spin. ¿Vale? Bien, ¿puedo escribirlo así? Claro que sí. Si el acoplamiento es fuerte, no es un buen número cuántico. Si el acoplamiento es débil, como no me afecta justamente en la energía de mi sistema y en la descripción cuántica del mismo, entonces es un buen número cuántico. ¿Vale? Bien, entonces justamente estos números que estamos viendo aquí, vamos a ponerlo por acá, que el momento angular tiene su proyección justamente ML, ¿vale? Y tiene valores 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta el valor que tenga aquí L. Y justamente el de spin tiene valores de ds, S-2, S-1, pasando por 0 hasta menos S, ¿vale? O sea que yo en un sistema molecular tengo muchas combinaciones de momentos angulares y de momentos de spin, es lo que me dice, ¿no? Y si omega es la suma de los dos, entonces también voy a tener muchas combinaciones, donde omega justamente lo tengo que describir, ahora sí, con el valor absoluto de la combinación de cada uno de estos valores. Bien, y esto nos lleva entonces a lo que planteamos en clase, a plantear los estados electrónicos, ahí fue donde quedamos, con su respectiva etiqueta, donde la etiqueta de los estados electrónicos va a depender de el momento angular, si es cero, si es uno, si es 2, me refiero a esa sumatoria, donde aquí voy a tener un estado tipo sigma, aquí un estado tipo pi, aquí un estado tipo delta y aquí un estado tipo phi. Y recuerden que esto se sigue en la notación, ¿no? Si tengo 4, pues me sigo con mis letras griegas, ¿no? Gamma, delta, omicron, epsilon, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esta notación conserva la notación que vimos en átomos, ¿vale? Para S, P, D, etcétera, que también correspondían al momento angular. Bien, ahora hay que tener en cuenta que esta notación, ¿vale? Es para moléculas diatómicas de muchos electrones. Vamos a copiarlo aquí para moléculas diatómicas de muchos electrones, que en general son casi todas, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo tengo moléculas diatómicas, pero con un electrón, un simple electrón, entonces voy a caer justamente en notaciones de este tipo, ¿no? ¿Vale? Donde tengo justamente estados etiquetados justamente con letras griegas minúsculas, que a su vez me sirven, y ya lo veremos en átomos unidos y átomos separados. Aquí tenemos justamente un solo electrón para la molécula de H2, ¿vale? Entonces es una convención también de los espectroscopistas.
Por eso lo dejo aquí para moléculas atómicas de muchos electrones, esta de letras mayúsculas, ¿vale? Eso para que lo tengan en cuenta. Bien, cuando el número cuántico angular es mayor a cero, por ejemplo, 1, 2, 3, voy a tener degeneración. De manera que, por ejemplo, si yo tengo un 2, voy a tener ahí la degeneración correspondiente cuando ponga un campo magnético que me desdoble justamente mis niveles, ¿vale? Y esto precisamente porque tengo una proyección en el eje internuclear, ¿vale? Y tengo esa precesión a lo largo del eje de la molécula donde se unen los dos átomos. Y por lo tanto la proyección puede ser más o menos h barra veces, ¿vale? Bien, la energía entonces de mi estado queda definida por mi número cuántico principal, ¿vale? El momento angular, el momento de spin y la combinación de spin-órbita que tenga mi molécula, ¿vale? Bien, entonces habíamos dicho que la multiplicidad de spin dependía justamente de la cantidad de electrones que yo tenga. Y habíamos dicho que justamente para la multiplicidad de spin, entonces yo voy a tener una sumatoria que le voy a poner aquí como estas para que no sea el sigma que está aquí, ¿vale? Ya he utilizado 3 sigmas, el de la etiqueta del estado, el que va a ser la multiplicidad de spin, que es igual, ¿vale? A 2s más 1 está la multiplicidad de spin, ¿vale? Y ya utilicé también justamente este como la multiplicidad de spin y utilicé también por aquí una sumatoria, este es el de la multiplicidad de spin, ¿vale? Para los momentos angular y el de spin, ¿no? Estos que están acá. Pero no hay que confundirlo, ¿no? De todos modos, los términos espectroscópicos no aparecen solos, siempre aparecen con la multiplicidad de spin aquí arriba, como ya vimos en el ejemplo del nitrógeno. Aparece justo con la paridad, aparece con la simetría de la función de onda y aparece con el acoplamiento spin-órbita. Bien, vale, entonces tenemos ya formas de etiquetar justamente nuestras moléculas. Y precisamente habíamos visto el ejemplo. Vamos a poner aquí otros ejemplos de estados electrónicos. Entonces, ejemplos de etiquetas de estados electrónicos. Entonces teníamos, por ejemplo, el NO, el C2, el B2. Habíamos dicho que la X se reserva para el estado fundamental, pi, porque corresponde a la sumatoria de los momentos angulares que me da 1. Por lo tanto, la etiqueta es la P mayúscula, ¿vale? Permítanme, no, no han escrito nada del grupo. Ok, ¿me oyen claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, NeOC2, noten que pongo moléculas heteroatómicas o homoatómicas, ¿vale? Este es un doblete y tiene el acoplamiento spin-órbita un medio, ¿vale? El B2 es un triplete, esto para su estado fundamental, que es sigma, de paridad par y función de onda antisimétrica. Y el C2, el estado fundamental, también es un triplete, pi, de paridad impar, ¿vale? Noten lo siguiente, vamos a separar aquí, vamos a comparar H2 contra H2 sin un electrón, ¿vale? Entonces tenemos
un singulete de paridad par, función de onda simétrica, y aquí tenemos un doblete, ¿vale? De paridad par también. Bien, esto de la simetría depende justamente del valor propio de la función de onda. Ya vamos a ver justamente algo al respecto. Finalmente, la molécula de sodio, Na2, ¿vale? Tenemos un estado brillante B de multiplicidad de spin 1 y de paridad impar, ¿vale? Bien, si el acoplamiento spin-órbita, digamos, es importante, como ya hemos mencionado, ¿vale? Aunque el acoplamiento no me defina un número cuántico, sí tengo que poner justamente el número cuántico, como en este ejemplo aquí, ¿vale? Ya que, por ejemplo, estas masas de cada átomo son mayores a estos elementos, ¿vale? Entonces tengo que describir justamente porque dependiendo de eso va a tener una estructura fina. Por ejemplo, para el sodio, el número atómico es el 23, estamos como ya en la tercera fila de la tabla periódica. Puedo tener un estado oscuro, que es un triplete, donde el momento angular total es un pi, ¿vale? Y tengo justamente mi acoplamiento spin-órbita, este omega, y tengo una paridad impar. Y esos acoplamientos spin-órbita puede ser 0, 1, 2, y esto me da justamente una descripción muy adecuada para cuando empiezo a ver líneas espectrales, por ejemplo, de esta molécula de sodio, ¿vale? Dependiendo de los estados que uno esté ahí. Entonces, por eso es importante porque sí me puede describir cuando se aplica un campo magnético las líneas espectrales que uno pueda tener, ¿vale? Bien, entonces, ¿de qué dependen estas configuraciones? Justo de los elementos que uno tenga, y por eso es útil empezarlos a estudiar con las aproximaciones de átomos unidos y átomos separados, ¿vale? Entonces, en general, cuando el núcleo A se acerca al núcleo B, tengo una distancia cercana a cero, ¿vale? Y por lo tanto, tengo la misma cantidad de electrones y tengo un estado molecular bien definido, que puedo describir justo como dos átomos unidos. Sí, la distancia internuclear justamente tiende infinito más allá de la distancia de equilibrio, entonces tengo átomos separados. Entonces puedo empezar a tratar. Alguien entró, a ver, déjeme checar, veo un micrófono abierto, ya, gracias. Vale, puedo tratar entonces las propiedades moleculares utilizando las propiedades atómicas y combinándolas, ¿vale? Bien, ¿y cómo es esto importante? Porque para mis dos casos límites, mi potencial también queda definido. El potencial, mejor vamos a ponerlo aquí, el potencial es I que depende justamente de mi configuración, ¿vale? Puedo utilizarlo justamente como mi potencial, por ejemplo, a mi distancia R0, o como mi potencial justamente cuando me voy al infinito, ¿vale? Bien, entonces arranquemos con átomos separados. Ya hemos visto algo de átomos unidos, pero empecemos con la aproximación de átomos separados. Bien, entonces uno pensaría que esta aproximación es más adecuada, pero pues brinda también información importante como lo hace la de átomos unidos que ya hemos estado viendo a lo largo de las clases, ¿no? Entonces, lo interesante de esta aproximación de átomos separados, ¿vale? Es que puedo describir mi molécula con las propiedades, con las características de ambos átomos, ¿no? Este sería mi enlace, este sería mi átomo B, este sería mi átomo A,
De manera que mis números cuánticos, los orbitales LA, LB, los de momento angular, ¿vale? Ambos precisarán alrededor del eje internuclear Z. Vamos a puntearlo por aquí. Recuerden que este es el eje internuclear Z. Y por lo tanto yo voy a tener una resultante. Implicará que entonces mi momento angular total de la molécula va a ser igual a la suma de los momentos, ¿vale? De la molécula, por ejemplo, A más los de la molécula B más el de la molécula B, ¿vale? Y recuerden que cada uno de estos pueden tener valores desde menos L a L, ¿no? Cada uno de estos pueden tener valores desde menos L a L. Este ML y este MA, ¿vale? Recuerden que estos son las proyecciones. Vamos a poner aquí solamente como ejemplo el de A, LA. Y esta proyección que uno pone aquí, vamos a ponerla en rojo, justamente es ML, H barra veces, ¿vale? La proyección de este momento para el átomo A, ¿vale? Bien, ¿esto qué implica? Que entonces yo voy a tener una tabla de combinaciones. Por ejemplo, si este es 1, voy a tener menos 1, 0 y 1. Y si este es 2, voy a tener menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y yo puedo combinarlos. De manera que noten ustedes que la propiedad de momento angular de la molécula no queda determinada por un único número de momento angular, ¿vale? Y esto es importante porque esto me da muchos estados para la molécula. Y también va a ser muy importante para las reglas de selección. Bien, entonces ustedes imagínense que uno tiene, por ejemplo, un átomo A que tiene justamente un momento angular igual a 2 y uno tiene un átomo B, digamos, con un momento angular que es 1, ¿vale? Entonces yo puedo proponer cuál es la resultante justamente de la combinación de ambos. Vamos a ponerlo aquí más atrás para que quepa. Vamos a ponerlo acá. No sé esto, permítanme. Bien. Y tengo entonces mis posibilidades para el átomo B, ¿vale? De manera que si esto es 2, ¿vale? Voy a tener entonces menos 1, ¿vale? Voy a tener 0 y voy a tener más 1. Voy a tener además 2 y voy a tener además menos 2, ¿vale? Vamos a copiarlos en orden mejor. Entonces voy a tener menos 2, voy a tener menos 1, voy a tener 0, voy a tener 1 y voy a tener 2. Aquí como solamente tengo 1, pues voy a tener menos 1, voy a tener 0 y voy a tener 1, ¿vale? Pero yo voy a tener combinación, por ejemplo, de menos 2 con menos 1 con 0 y 1, de menos 1 con menos 1, 0 y 1, y esto me va a dar justamente un L, letra griega, que es la etiqueta de momento angular que me permite analizar cómo sería mi molécula conformada por el átomo A y el átomo B. Y esto también me va a llevar a poder describir un estado electrónico, ¿vale? Como hemos venido haciendo a lo largo de algunas de las clases.
Entonces, el más sencillo es este cero con este cero porque me da un cero, ¿vale? Pero vamos a alinearlo mejor de la siguiente forma. Vamos a borrar aquí para hacer un compendio y vamos a hacerlo en orden, ¿vale? Vamos a decir que tenemos aquí la combinación de cero con cero, cuando esos momentos angulares se suman, y que aquí, justamente mi etiqueta, y mi posible estado electrónico que tenga que ver con esa etiqueta, va a quedar descrito entonces como un estado tipo sigma. Entonces la combinación de estos dos me da justamente cero, y mi estado queda descrito también como el correspondiente a la sumatoria de esos momentos angulares, ¿no? Que como habíamos dicho aquí justamente, para una sumatoria que me dé cero, tengo justamente un símbolo de término para mi molécula como cero, ¿vale? Bien, hasta aquí claro, ¿cierto? Bien, vale, entonces si quedó claro, díganme si yo, por ejemplo, le sumo aquí uno, mi resultado va a ser uno, ¿y cuál sería la etiqueta de mi estado? Un pi, ¿no? ¿Vale? Y ustedes recordarán que justamente esta sumatoria, por aquí la pusimos entre un valor absoluto, así como pusimos aquí el momento. Esta sumatoria aquí, justamente, yo la puedo combinar con el L, que sea menos uno, y esto me va a dar uno y va a tener mi misma etiqueta, ¿vale? De manera que yo puedo empezar a combinar mis estados de momento angular más o menos uno con el cero y voy a tener el mismo resultado, ¿vale? Entonces noten que esto está invertido y me da el mismo resultado. Pero ahora, ¿qué pasa si combino mis momentos angulares? ¿Vale? Voy a tener algunas posibilidades, ¿no? Que por ejemplo me dé cero o que me dé 2. Menos uno me da menos 2, valor absoluto 2, más uno me da 2, y menos uno más uno o más uno menos uno me da el cero, ¿vale? De manera que para este queda cero, me da un estado tipo sigma, como arriba. Y para este que da 2 me da un estado tipo delta, ¿vale? Entonces, esto depende justamente de cómo sean mis combinaciones, ¿vale? Y si para el momento angular de uno funciona, pues también debe funcionar para cuando justamente voy a combinar los momentos angulares 2, ¿vale? Entonces aquí voy a tener o cero o 4, ¿vale? Funciona también cuando combino más o menos 2 con más o menos uno, más o menos 2 con cero, ¿vale? Este me da 2, esto es un delta, y este me da varias posibilidades, este me da uno o me da 3, ¿vale? Uno o 3. Para 3 entonces tengo un phi, y para uno tengo entonces un pi, ¿vale? Aquí tengo un sigma, y en este creo que sigue un gamma, ¿no? Déjenme checar el orden, porque de aquí, después de phi, justamente siguen las letras del alfabeto griego.
Déjenme checar aquí rápido el orden. Alfa, beta, gamma, delta. Sí, un gamma y luego epsilon, ¿vale? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa. Bien, entonces este sería un gamma, ¿vale? Vamos a ponerle que esto es para acá y esto es para acá posibilidades, este aquí y este para acá, ¿vale? Bien, entonces con esto lo que me está indicando es que con dos átomos que tengan diferentes momentos angulares yo puedo tener una combinación justamente de los mismos, de manera que en general, si uno nota, puedo tener aquí justamente degeneraciones, ¿vale? Entonces ustedes notan que tengo un estado sigma para los dos únicos átomos que estamos analizando con La2, Lb igual a uno. Un estado sigma, dos estados sigma, tres estados sigma, ¿vale? Bien, ¿con cuáles combinaciones? Pues las combinaciones de que menos MLA más MLB de cero, MLA menos MLB de cero o que MLA sea igual a MLB, ¿vale? Bien, bien, ¿preguntas o dudas? Saben que pueden escribir en el chat. Entonces tengo tres estados sigma, posibles combinaciones. Tengo seis combinaciones, copiando por aquí. Existen tres combinaciones para obtener lambda igual a cero. Existen seis combinaciones para obtener lambda igual a uno. Existen cuatro combinaciones para obtener lambda igual a 2. Y existen dos combinaciones para obtener lambda igual a 3. ¿Vale? Y eso justamente me está hablando de la degeneración que puedo tener en mis estados electrónicos que etiquetan justamente a mi molécula diatómica. Bien. Además, también yo tengo que tener en cuenta las paridades. Vamos a poner aquí que al introducir las paridades o al tener en cuenta la paridad, recuerden que era par o impar, esta de Gerade o Gerade, yo tengo que justamente etiquetar mi estado electrónico. Entonces, si un estado atómico tiene paridad par, ¿vale? Sí, un estado atómico. Recuerde que es átomos separados, entonces estoy analizando por separado cada átomo. Si un estado atómico tiene paridad par, ¿vale? Esto implica que entonces, implica que toda la sumatoria respecto a sus momentos angulares individuales será también par.
Y por el contrario, si un estado atómico tiene paridad impar, entonces, en caso contrario, será impar. O sea, gerade, ¿vale? Y esto justamente depende de la función de onda total que describa mi sistema. Ahora, ¿cómo puedo yo utilizar precisamente las etiquetas de paridad de cada uno de mis átomos? Yo puedo entonces combinarlos si, por ejemplo, mi estado atómico tiene la paridad conocida y con base en esto yo puedo construir mi estado molecular. Entonces, si, por ejemplo, mi paridad de los átomos A y B es idéntica, ¿vale? Entonces yo tengo justamente un estado molecular sigma más. Si yo tengo justamente una combinación donde uno es par y el otro es impar, yo tengo un sigma menos, donde estas S que ven aquí son singuletes, ¿vale? Ahora tengo muchas más combinaciones y tengo justamente un singulete, un término tipo S con un término tipo P de la misma paridad o de paridad impar. Entonces yo voy a tener sigma menos o un pi. Bien, si tengo yo justamente ahora una combinación cruzada de esta forma o de esta forma, entonces yo voy a tener un término sigma y un término pi, ¿vale? Si tengo justamente un término p con igual paridad, ¿vale? De manera que aquí también yo puedo tener igual paridad, entonces voy a tener justamente un sigma más degenerado, ¿vale? Además voy a tener un sigma menos, voy a tener también degeneración en mis términos pi, ¿vale? Y esto se puede seguir complejificando si tengo un término atómico P con uno D, ¿vale? Con un término P, perdón, con paridad U, con un término D con paridad U, impar. Esto me da justamente un símbolo del término sigma más o sigma menos triple de generación para un término pi y me aparece un delta 2 y me aparece además un phi, ¿no? Y estos los posibles estados moleculares que aparecen, ¿vale? Bien, entonces noten que justamente la descripción es un poco más compleja. Bien, ahora, ¿qué pasa si además de la paridad yo incluyo el spin? Entonces vamos a poner aquí que incorporando el spin, recuerden que el análisis se hace con el spin de cada uno de los átomos por separado, ¿no? Yo voy a tener entonces un spin total que va a ser igual a la suma de los spin de cada uno de los átomos que están componiendo la molécula, ¿vale? De manera que si el spin, por ejemplo, digamos, del átomo B es menor en número que el spin del átomo A, por ejemplo, digamos esto es un doblete y esto un cuádruplete,
Entonces, el número cuántico de spin de la molécula, entonces tendrá dos veces por el número de spin del átomo B más uno valores, ¿vale? Entonces, en el ejemplo, si esto era un doblete, entonces voy a tener justamente un número cuántico de spin, de multiplicidad de spin, 2 SB más uno, ¿vale? Y los valores de ese número cuántico de spin van desde la suma de los dos spin individual de cada átomo, restándole uno, SA más SB menos uno, siguiendo restándole 2, restándole 3, restándole 4, hasta que llegue a justamente la resta o el valor que me daría la resta de los dos números de spin, ¿vale? Bien, ahora, si esta es la condición uno, también puedo tener la condición 2. Si el átomo B es mayor o igual al átomo A en cuanto a su descripción de spin. Entonces, si aquí tengo 2 SB más un valores, aquí voy a tener 2 SA más un valores de multiplicidad de spin, ¿vale? Y esto justamente me sirve para describir junto con la paridad y junto con la sumatoria de momento angular mi estado electrónico de la molécula. Bien, veamos un ejemplo de esto último de los spin. Entonces, posible multiplicidades de spin, posibles multiplicidades. Entonces, si tengo, por ejemplo, un singulete y lo combino con un singulete, entonces solamente para la molécula voy a tener un singulete. Como no puedo estar en esta posibilidad porque esto es menor que, voy a estar en esta posibilidad. SB mayor o igual a SA, son iguales, entonces tengo dos SA más un valores, ¿vale? Entonces, si esto es un singulete, ¿vale? Entonces voy a tener justamente que esta es la multiplicidad de spin y este es el spin de la molécula. Voy a tener entonces justamente este singulete, ¿vale? Aquí tal vez valga la pena hacer una aclaración. Vamos a ponerle que aquí esto es igual a SA, ¿vale? Y lo mismo para arriba. No, espérenme, me va más fácil para no cambiar todo. Vamos a ponérselo mejor acá. Esta es la multiplicidad de spin. Esta es la multiplicidad de spin total. Y estas son justamente para cada uno de los átomos. De manera que ahora sí, esta cantidad de valores tiene que ser igual justamente a este SA. De manera que este SA yo lo tengo que despejar de esta ecuación para poder ponerlo aquí en esta otra ecuación. ¿Vale? Ahorita miramos un ejemplo para que esto quede más claro. Lo mismo aquí. Esto es 2SB más uno, o sea que esto tiene que ser igual a SB, ¿vale? Y esta sería justamente la sumatoria de spin que yo voy a tener en mi átomo, ¿vale? O sea que este SB va a ser igual a la sumatoria de los spin individuales de cada partícula de cada electrón que yo tenga en el átomo. Bien, y aquí también.
este SA que ven aquí o este SA es igual a la sumatoria de los espines individuales de los electrones que tenga mi átomo A, ¿vale? Bien, entonces, con este ejemplo de singulete, singulete que me da singulete, entonces tenemos que SB es igual a SA y esto es igual a uno que es singulete, ¿vale? Eso implica que yo voy a tener entonces dos SA más un valores, o sea que tengo que decir que SA igual a uno, esto es igual a 2 SA más uno, de manera que SA es igual a uno menos uno sobre 2, ¿no? Paso este más uno aquí a restar y este 2 que multiplica aquí a dividir y esto me da cero, ¿vale? Eso implica que si yo tengo que desarrollar también una fórmula para la multiplicidad de spin total, puedo utilizar esta misma que está aquí. Esta fórmula es la fórmula importante para hallar la multiplicidad de spin de la molécula, porque si ustedes notan, aquí yo puedo invertir simplemente los signos para utilizarlo en cualquiera de las dos fórmulas, pero no me va a alterar el resultado, ¿vale? Bien, de manera que yo voy a tener entonces un término que va a ser simplemente este, SA menos SB, ¿vale? Porque ambos justamente me están dando una multiplicidad de spin uno que corresponde a un SA o SB cero, ¿vale? Bien, entonces aquí en el ejemplo vamos a hacerlo en el recuadro rojo. Vamos a poner aquí el recuadro rojo para utilizar la fórmula que estamos viendo arriba. Entonces la multiplicidad de spin de la molécula es igual, vamos a ponerlo aquí en chico, SA más SB seguido de SA más SB menos uno seguido de SA más SB menos 2 y debemos terminar en SA menos SB. Entonces vamos a poner aquí que SA es cero, SB es cero, SA es cero más SB es cero menos uno. Esto es cero más cero menos 2 y esto es cero más cero. Entonces, si ustedes notan, yo no tengo que hacer el cómputo de todos estos, sino simplemente decir que la multiplicidad de spin de la molécula simplemente va a quedar determinada por el término final. O sea que todo esto no es correcto hacerlo, sino simplemente tengo en cuenta desde dónde a dónde tengo que llegar en el cálculo de la multiplicidad de spin de la molécula, ¿vale? Además, por eso esta regla, si yo sé que mi multiplicidad de spin es igual, solamente voy a tener justamente el singulete, o sea, un único multiplicidad de spin para la molécula. Y por lo tanto no va a haber degeneración. ¿Vale? Bien, para aclarar esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. O vámonos con otro ejemplo mejor. El siguiente ejemplo, donde mis multiplicidades de spin, SA es un singulete y SB es un doblete. ¿Vale? Entonces, lo primero que tengo que ver es la relación entre SA con respecto a SB. SB es mayor que SA, ¿vale? Y SB es mayor que SA, estoy en esta situación, ¿vale? A ponerlo invertido para que quede igual que la descripción de arriba, pero eso no altera el resultado. SB es mayor que SA porque esto es 2, doblete.
Por lo tanto, estoy en la situación de aquí, donde voy a tener dos valores, un doblete, porque, perdón, voy a tener el valor de un singulete, porque ese A es el que me determina justamente la cantidad de valores, ¿vale? Bien, momento. Bien, si tengo ese A mayor a B, entonces voy a tener justamente dos SB más un valores. O sea que si esto es un doblete, ¿vale? Voy a tener justamente en esos valores un doblete precisamente, ¿vale? Bien, entonces vamos a calcularlos. Tenemos la multiplicidad de spin de la molécula y sabemos que justamente para que este doblete en ese A exista, entonces esto implica que ese A es igual a cero y que para que este exista, ese B es igual a un medio, ¿vale? Para que se cumpla que 2S A o B más uno me dé la multiplicidad de spin SA o B, ¿vale? Si esto es 2, entonces voy a tener 2 por un medio, uno más uno 2, ¿vale? Me da el doblete. Bien, entonces para calcular ese, entonces hacemos SA más SB y SA más SB es 0 más un medio, igual cero más un medio, eso me da un medio. SA más SB menos uno, esto me da menos un medio, ¿vale? SA más SB, esto me da, si esto es cero más un medio, me da otra vez un medio. Y ustedes notarán que estos tres valores son los mismos, ¿vale? O sea que la multiplicidad de spin es un medio para la molécula. Esto implica que 2S más uno para la molécula es igual, vamos a ponerle también esto para diferenciarlo aquí. Esta es la multiplicidad de spin total de la molécula
Y esta es justamente la que reemplazo con este valor 2 por un medio más uno. Eso me da 2. O sea que la multiplicidad de spin de mi molécula es un doblete, ¿vale? Y como tengo un único valor, por lo que se me dijo aquí, vamos a ponerlo aquí en azul, entonces justamente mi valor va a ser precisamente ese doblete, ¿vale? Bien, entonces uno puede justamente con ese análisis construir esta tabla de aquí. Vamos a copiarla más abajo para completarla. Vamos a pegarla aquí. Entonces, si yo sé la multiplicidad de spin de mis átomos, por ejemplo, el que acabamos de hacer, que tengo un singulete y tengo un doblete, entonces me va a dar justamente un doblete, ¿vale? Pero yo puedo tener un doblete y otro doblete, y ahí sí me va a dar dos estados, dos multiplicidades de spin, me va a dar de generación un singulete, y además me va a dar un triplete, ¿vale? Puedo tener además un doblete combinándose con un triplete, ¿vale? Y recuerden que en el ejercicio dijimos que este es el átomo A. Esta columna de aquí es el átomo A. Voy a ponerlo en rojo. Este es el átomo A y este es el átomo B. ¿Vale? O sea que lo que estoy diciendo es que esta es la multiplicidad del átomo A y esta de aquí abajo es la multiplicidad de spin del átomo B. ¿Hasta ahí claro? Ya saben que pueden escribir en el chat, por favor. Ok, perfecto. Entonces le seguimos. Entonces un doblete y un triplete para el átomo A y el átomo B me da un doblete más un cuádruplete. Y si tengo dos tripletes, es otro triplete. Entonces yo tengo tres multiplicidades de spin, una que es singulete, más otra que es un triplete, más otra que es un quintuplete. Bien, ok, avancémosle. Entonces hemos visto que tenemos paridad, tenemos multiplicidad de spin, tenemos combinación de momentos angulares, ¿vale? Y ahora nos falta incluir entonces el acoplamiento spin-órbita. Pero como ese ya lo habíamos descrito como omega, siendo la combinación de lambda y de sigma, podemos completar justamente con esto de la multiplicidad para tener justamente el símbolo del término. Bien, entonces
Vamos a ponerlo aquí. Tenemos el momento angular, la multiplicidad de spin, el acoplamiento y necesitamos describir cuál es nuestro estado, ¿vale? Bien, podemos agregarle, así como teníamos la proyección de momento angular, podemos agregar la proyección de spin. Vamos a llamarlo sigma S de spin. Y vamos a empezar, por ejemplo, a analizar que tenemos un momento angular cero, con un spin cero, con una proyección cero, y la sumatoria de estos dos me da cero, por lo tanto mi estado es un sigma de multiplicidad de spin singulete, ¿vale? Porque recuerden que 2 por cero más uno me da este uno que está acá. Puedo tener además momento angular uno, multiplicidad de spin, ¿vale? Uno, proyección cero, ¿vale? Una sumatoria para el acoplamiento spin-órbita entre lambda y F, que me dé justamente un sigma, pero triplete, por este uno de aquí, ¿vale? Bien, puedo tener un uno en el momento angular, lo mismo en el spin, lo mismo en la proyección. Esto me da justamente un acoplamiento 2 y esto me da me miento, esto es uno aquí. Esto no es un sigma, sino esto es un pi. Porque recordemos que justamente el símbolo del término para el estado es lo que me dé el momento angular, que le pongo aquí la multiplicidad de 2s más uno, donde esa s es esta misma s, donde le pongo aquí justamente el momento angular, ¿vale? Entonces este es un pi, también es un triplete y tiene justamente un acoplamiento spin-órbita de 2. Este tiene un acoplamiento de uno, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, un uno igual para el spin con la proyección, digamos, de menos uno, la suma de uno más uno con su proyección me da cero y por lo tanto tengo un triplete pi con cero justamente para omega. Tengo un momento angular 2, un medio para el spin, un medio para su proyección, ¿vale? Aquí me da un medio y por lo tanto tengo un delta 2 porque es un doblete por este de aquí. Y mi suma, este me da, perdón, este me da 5 medios porque es 2 más un medio. 5 medios es 2,5 que es esta suma. Y esto me da un delta 5 medios. Y otro ejemplo, con este terminamos esta tablita, ¿vale? Por ejemplo, 3 más 2 5. Esto me da un phi 4 y es un triplete, ¿vale? Bien importante respecto a la paridad.
recuerden si es par o impar, esta aplica en general, ¿no? Para moléculas diatómicas, vamos a ponerlo aquí, homonucleares, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un estado S singulete para ambos átomos, el estado molecular va a ser un sigma singulete par, ¿vale? Si yo tengo un doblete para un estado S, yo voy a tener un singulete también par y además voy a tener un triplete par. De manera que para este tipo de moléculas homonucleares se incrementan la cantidad de estados que tenga que describir. El último de la tabla. Ah, sí, tienes razón. Esto es un quintuplete, sí. Este de aquí es un quintuplete. Y este también me da, es así más bien. Sí, tienes razón. Ahí una corrección para hacer. Gracias. Gracias, Leonardo. Vale. Sí, 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 fue un desliz. Vale. Sí, es la suma de estos dos, ¿no? 3 más 2 5. Me da este, que es este 5. Y la multiplicidad de spin es 2 por 2 4 más uno 5. Sí, bien. Ok, entonces, viendo esto, podemos decir que con la descripción de átomos separados, uno puede empezar justamente a ver cómo son los movimientos del electrón, mirar su parte orbital, su parte de spin, mirar si hay acoplamientos o no y tener una etiqueta fiable para los estados dependiendo de esta nomenclatura. Bien, vamos a ver ahora qué pasa con la descripción de unidos, átomos unidos, para describir también moléculas. Bien, entonces arranquemos con un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, la molécula de LIH, puedo describirla entonces como el átomo que me daría la combinación de los dos números atómicos del hidruro de litio, que sería el berilio, ¿vale? ¿Cómo hago esa suma? Pues yo sé que el número atómico del litio es 3 y del hidrógeno es 1. 3 más 1 me da 4. Y si busco en la tabla periódica cuál es el cuarto elemento, me da justamente el berilio, ¿vale? ¿Y cuál es la configuración del átomo? 1s2, 2s2 en su estado fundamental, ¿vale? Bien, entonces con esta descripción justamente yo puedo empezar a analizar cómo es mi nueva molécula. Bien, si nuestros núcleos entonces están no en realidad unidos, pero yo quiero describirlos como átomos unidos, tengo que tener en cuenta justamente cómo es el momento angular. Va a depender de las proyecciones si están justamente en una simetría que me dé una proyección ML 0 o ML más o menos 1. Bien, entonces, imagínense ustedes que, por ejemplo, tienen el átomo BH que me da el carbono, justamente, y esta separación, porque recuerden que mi aproximación de átomos unidos es describir mi molécula como un átomo unido, pero en realidad ustedes recordarán que esas curvas de potencial me dan una distancia de equilibrio.
Por lo tanto, si yo quiero que mi modelo sea más realista, tengo que empezar a separar esto. Y esto lo que hace es que justamente tenga separaciones dependiendo justamente de cómo los electrones están inmersos en ese campo. Entonces, por ejemplo, para el carbono yo tengo una configuración del átomo, 1s2, 2s2, 2p2, 2, 4, 6 electrones que corresponden a los 6 protones que tiene el núcleo. Y por lo tanto yo puedo pensar que esta configuración en la molécula, electrones de la molécula, los puedo ubicar justamente en orbitales moleculares del tipo 1s sigma, como los que ya vimos, 2s sigma y 2p sigma. De manera que aquí tengo dos electrones y dos electrones en analogía justamente a la configuración del átomo emergente, ¿no? En analogía, vamos a escribirlo, a la configuración electrónica del átomo emergente, o sea, el átomo que se consigue al unir los dos átomos, ¿no? Bien, pero como separo justamente mis dos núcleos, va a depender de la combinación de momentos angulares, ¿vale? Entonces voy a tener también tres configuraciones, donde ya escribí la primera y vamos a poner aquí las siguientes configuraciones. Sigma también con dos electrones, otro sigma con otros dos electrones, y este orbital va a tener un único electrón y va a aparecer este cuarto orbital con otro electrón. O mi última configuración, donde mis dos electrones están justamente en este orbital 2p, pi cuadrado. Entonces ustedes recordarán que esto sale del n, del L y de la lambda que teníamos cuando empezamos a ver este tipo de moléculas en la simetría justamente de coordenadas cilíndricas. De manera que este lambda me está diciendo que puede ser 0 o más o menos 1. Por eso tengo tres configuraciones posibles. ¿Vale? Y recuerden que esto ya ustedes lo habían trabajado y hasta lo trabajamos justamente en el examen. Bien, de manera que al igual que hicimos una tabla de resumen aquí, ¿vale? Vamos a hacer una tabla para este tipo de aproximación de átomos unidos. De manera que la tabla se va a basar en que yo tengo mis orbitales moleculares que ya vimos, donde este es el de menor energía, seguido por este. Recuerden que el número cuántico principal de la molécula para ese orbital me da la energía del mismo. Y así van creciendo de manera 3s sigma que voy necesitando más orbitales para construir mi molécula. 3p sigma, 3p sigma, menor en energía a 3p pi, menor en energía a 3d sigma, menor en energía a 3d pi, menor en energía a 3d delta y así sucesivamente con los orbitales moleculares que yo necesite. Bien, de manera que yo en mi tablita voy a tener entonces mi átomo unido
voy a tener mi lambda, voy a tener la molécula que voy a construir a partir de esa descripción y voy a tener la máxima ocupación del orbital molecular. Y yo este átomo unido va a tener un estado o una configuración. Vamos a ponerlo más bien con la nomenclatura que hemos visto, con un orbital atómico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mi átomo unido, vamos a describir su momento angular, puede ser cero, el lambda va a ser cero, el orbital atómico del cual procede solamente es uno de simetría tipo S con el número cuántico principal que yo quiera, 1s, 2s, 5s, 4s. Y la molécula va a ser un S sigma, ese orbital molecular, con el n que corresponda al n de aquí. Y la máxima ocupación de electrones que puedo poner ahí, máxima ocupación de electrones, van a ser 2. Para un L1 voy a tener dos posibilidades, que esto sea 0 o que sea 1. Los orbitales pueden ser, por ejemplo, el NPZ o el NPX, NPY, orbitales de simetría de este tipo P. Y aquí voy a tener un tipo N que corresponde al número cuántico principal que tenga el átomo, P sigma. Y para estos otros dos voy a tener un NP pi, con ocupación máxima de 2 y aquí de 4. ¿Vale? Bien, para un L de 2 y con un lambda de 0, voy a tener N orbitales atómicos de z cuadrado y voy a tener N de sigma con ocupación de 2 electrones. Para este también voy a tener dos posibilidades más, que lambda sea 1 o que sea 2. Y esto va a depender si tengo un orbital atómico de XZ en ese plano o de YZ. Y esto me va a dar orbitales del tipo N de pi con máxima ocupación de 4. Y aquí voy a tener orbitales x cuadrado menos y cuadrado y de XY. Y esto me va a dar orbitales moleculares del tipo N de sigma, perdón, N de delta con ocupación de 4. Bien, entonces con esto yo puedo justamente construir mi configuración. Si conozco cuál es la descripción de átomo unido y la cambio justamente por los orbitales moleculares que correspondan a esta descripción. Y además, si aquí a esto, por ejemplo, yo puedo tener descripción de paridad par o impar para el orbital, par o impar para el orbital, par o impar para el orbital, par o impar, y así sucesivamente para todos los orbitales moleculares que yo estoy construyendo, ¿vale? La pongo porque recuerden que no en todas las moléculas tiene uno la paridad, ¿vale? Solo para estas homonucleares, por ejemplo, C2, H2, etcétera. Bien, ok, jóvenes. Entonces, con esto terminamos aproximaciones de átomos unidos, átomos separados. Y la idea es que justamente con esto abrimos el trabajo para poder trabajar con moléculas diatómicas y pasarnos ahora a describir justamente
la parte rotacional y la parte vibracional de las mismas, ¿vale? Bien, entonces, ¿vale? En el capítulo 13, ustedes justamente vieron también todo esto y creo que había, ah, bueno, estaba lo de hibridización, estaba lo de orbitales moleculares, estaba justamente resuelto para la molécula de H2 ionizada. Mm, está lo de combinación lineal de orbitales, que ese es el siguiente paso que debemos hacer. Y esta tablita sí me la voy a llevar, permítanme, la tabla 13.1. Si ustedes notan entonces en esta tabla, aparece la descripción, tenemos la que estamos viendo de átomos unidos, ¿vale? Con sus paridades, ¿vale? Y aquí empiezan a aparecer justamente una nomenclatura de la que no he hablado, que tiene que ver justamente con los orbitales de enlace moleculares y los orbitales de antienlace moleculares, que son estos que aparecen con asterisco, ¿vale? Pero eso lo checaremos cuando veamos justamente teoría orbital molecular, para justamente finiquitar esta parte de la descripción de estados electrónicos de moléculas, y también cuando veamos justamente los espectros de moléculas diatómicas, ¿vale? Bien, ¿preguntas o dudas? No, por el momento no, pero si Sí, llego a tener más problemas si le mando mensaje. sí, vale. Bien, también vamos a utilizar esta otra gráfica para ejemplificar lo que estamos viendo. Entonces, lo mismo, ustedes aquí notan que hay diferentes etiquetas de estados. Ustedes tienen la descripción justamente del orbital atómico, que es este que está aquí. A ver si puedo rayar aquí encima. Esto sería, todo esto que ven aquí, sería el orbital atómico. Este sería la descripción de orbitales moleculares, ¿vale? Y esto sería una combinación cuando, por ejemplo, tenemos moléculas que difieren en las energías de sus orbitales. Y esto aplica, por ejemplo, a moléculas homonucleares en ambas descripciones, ¿no? Noten que justamente se pueden intercambiar los orbitales, ¿vale? En cualquiera de las dos descripciones. Eso también está ahí en el capítulo 13 del libro. Esta es la figura 1316. Bien. Y en la 1317 está la teoría orbital molecular. Acá hay en la tabla 13.2 otros parámetros. Y déjenme checar. Aparece después lo de términos electrónicos, que es lo que estamos viendo. Y algunos cálculos de energías.
Y aparece después una descripción para justamente la molécula de hidrógeno. Y esta ya no está ahí justo ionizada, sino es como tal con los dos electrones. Luego aparece descripción de enlace de valencia y ya antes se describe orbital molecular, ¿vale? Y está determinantes de Slater, que era una de las tareas que les puse. Ok, entonces, vamos a llevarnos esta última gráfica. Entonces, ahora sí, con esto que hemos visto, uno puede checar rápidamente la información que, por ejemplo, existen en estas gráficas. Esto es energía. Aquí está en Hartree, siempre en el eje. Acostúmbrense, por ejemplo, pueden poner energía, pero en las unidades. Para poder graficar es ideal poner, por ejemplo, centímetros a la -1, Hartree, etcétera. Y esto está en R en distancia, pero dependiendo del radio de Bohr de A0, ¿no? De 52,6 picómetros. Y aquí están los estados. Entonces noten que aquí tienen un estado singulete, aquí un estado triplete, un estado singulete, singulete, triplete. Y son de etiqueta sigma todos. Este es fundamental, la X, este es oscuro, este es un número brillante, otro brillante y este es un oscuro. ¿Vale? Bien, jóvenes, con esto terminamos. Nos vemos la próxima clase.